Teresa Galván observó la pantalla de su teléfono con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. La notificación de la tarjeta de crédito compartida brillaba como una acusación silenciosa. Cargo: Hotel Majestic Playa del Carmen, 47,800 pesos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ampliaba el mensaje. Luis había jurado que estaría toda la semana en Monterrey por negocios, durmiendo en habitaciones de hotel genéricas y asistiendo a reuniones cruciales para su ascenso. El apartamento en la exclusiva colonia Polanco de Ciudad de México parecía repentinamente más grande y vacío. Teresa, a sus 38 años, se dejó caer en el sofá de cuero que habían comprado juntos durante su 5º aniversario. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo una vida que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. No era la primera señal de infidelidad. Las llegadas tardías, los mensajes protegidos con contraseña, las misteriosas llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Teresa había ignorado las señales durante meses, quizá años. Como exitosa arquitecta en uno de los estudios más prestigiosos de la capital, había canalizado toda su energía en su carrera, convenciéndose de que los problemas matrimoniales eran simplemente una fase pasajera. Con un suspiro profundo, abrió la aplicación de rastreo que había instalado en el teléfono de Luis durante un raro momento de desconfianza 3 semanas atrás. El punto azul parpadeaba alegremente en el mapa: Playa del Carmen, Quintana Roo. Específicamente, en una de las suites frente al mar del Hotel Majestic, conocido por sus espectaculares vistas al Caribe y su discreción con los huéspedes. «Reuniones cruciales, ¿eh?», murmuró Teresa, mientras tomaba un sorbo del café que se había enfriado sobre la mesa de centro. Con movimientos precisos, como los que utilizaba para diseñar sus planos arquitectónicos, Teresa comenzó a investigar. Primero revisó los estados de cuenta bancarios, descubrió patrones: cenas en restaurantes elegantes donde nunca la había llevado, compras en boutiques de lencería y, más recientemente, 2 boletos de avión a Cancún. El teléfono de Teresa vibró. Era un mensaje de Claudia, su mejor amiga desde la universidad y, convenientemente, una de las abogadas más respetadas en casos de divorcio en México. «¿Todavía nos vemos para comer?». Teresa contempló el mensaje durante varios segundos antes de responder. «Necesito tu ayuda profesional. Es urgente». La respuesta fue inmediata: «Voy para allá». Mientras esperaba, Teresa continuó su investigación digital. Las redes sociales de Luis no mostraban nada comprometedor. Siempre había sido cuidadoso en ese aspecto. Sin embargo, al revisar las etiquetas indirectas, encontró una foto publicada esa misma mañana por el restaurante del hotel. En una esquina, apenas visible pero inconfundible, estaba Luis sonriendo a una mujer cuyo rostro quedaba parcialmente oculto. Teresa amplió la imagen hasta que los píxeles casi perdían definición. La mujer tenía cabello rubio, un detalle que provocó que el estómago de Teresa se contrajera dolorosamente. Mariana Durán, la asistente ejecutiva que Luis había contratado hace 8 meses para su empresa de bienes raíces. Teresa había notado las miradas, la complicidad silenciosa durante la fiesta navideña de la empresa. Había desestimado sus propias sospechas, culpando a su imaginación y al tequila. El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Claudia entró como una fuerza de la naturaleza, vestida con un impecable traje sastre gris y tacones que resonaban con autoridad sobre el piso de mármol. «Tienes esa mirada», dijo Claudia, dejando su maletín sobre la mesa. «La he visto demasiadas veces en mi oficina». Teresa le mostró el teléfono con la notificación del cargo y la foto del restaurante. «Luis está en Playa del Carmen con su asistente. Me dijo que estaría toda la semana en Monterrey por trabajo». Claudia examinó las pruebas con ojo clínico, su expresión profesional apenas traicionada por un destello de indignación. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Teresa se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el bullicio de la ciudad, las vidas de millones de personas siguiendo su curso normal, mientras la suya se desmoronaba. «No quiero un simple divorcio», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Quiero justicia. Quiero que sienta la humillación que yo estoy sintiendo ahora, y quiero asegurarme de que pague por cada mentira». Claudia asintió lentamente. «Tengo una idea», dijo, sacando su iPad,
pero necesitaremos actuar rápido y tendrás que estar dispuesta a invertir algo de dinero. Tengo mis propios ahorros. Luis nunca ha tenido acceso a ellos. Perfecto. Claudia comenzó a teclear. ¿Cuánto tiempo estarán en Playa del Carmen? Según el itinerario que accidentalmente dejó en su correo electrónico abierto, 5 días. Apenas van por el segundo. Una sonrisa calculadora se formó en los labios de Claudia. Tiempo suficiente para organizar una pequeña sorpresa. ¿Conoces a Roberto Méndez? Trabajó conmigo en el bufete antes de independizarse. Está especializado en documentar infidelidades para casos de divorcio. Teresa asintió lentamente. Y también conoces las leyes matrimoniales en México, ¿verdad? Continuó Claudia. Con pruebas concretas de infidelidad, los términos del divorcio pueden inclinarse significativamente a tu favor. Por primera vez desde que descubrió la traición, Teresa sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino la expresión determinada de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Llama a Roberto», dijo Teresa, sacando su propia computadora portátil, «y a cualquier otro abogado que necesitemos. Voy a reservar vuelos para todos nosotros». «¿Nosotros?», Claudia levantó una ceja. «Por supuesto». Teresa comenzó a teclear en su computadora. «Quiero estar allí cuando Luis se dé cuenta de que su pequeña aventura playera se ha convertido en su peor pesadilla». Mientras reservaba los vuelos para el día siguiente, Teresa sintió una extraña sensación de liberación. El dolor seguía ahí, punzante y real, pero ahora estaba acompañado por un propósito. En las próximas 24 horas, transformaría su humillación en un plan meticuloso, convirtiendo cada lágrima no derramada en acción calculada. Afuera, el sol de Ciudad de México comenzaba a ocultarse, proyectando sombras alargadas sobre los edificios. En Playa del Carmen, Luis y Mariana probablemente estarían disfrutando de cócteles frente al mar, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Teresa cerró su computadora con un golpe seco. «Luis siempre decía que yo era demasiado predecible», comentó con una amarga ironía en su voz. «Es hora de demostrarle lo equivocado que estaba». La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía de actividad a las 6 de la mañana. Teresa, Claudia y Roberto esperaban en la sala VIP, cada uno absorto en sus propios pensamientos, mientras el cielo comenzaba a teñirse con los primeros rayos del amanecer. Teresa había dormido sorprendentemente bien, como si la decisión de actuar hubiera apaciguado temporalmente su tormento emocional. Vestía un traje sastre color beige que proyectaba profesionalismo y confianza, dos cualidades que necesitaría en abundancia para lo que estaba a punto de hacer. Roberto Méndez revisaba documentos en su tablet. A sus 45 años, era conocido en los círculos legales como el Cazador, un apodo ganado por su habilidad para documentar infidelidades con precisión quirúrgica. Alto, de complexión delgada y con un rostro que pasaba desapercibido en cualquier multitud, su aspecto anodino era su mejor arma. «He contactado con Javier y Elena», dijo sin levantar la vista de su tablet. «Nos esperarán en el lobby del hotel a las 11. Javier Soto y Elena Vega completaban el equipo legal. Especialistas en derecho familiar con reputación de implacables en la sala del tribunal, ambos habían trabajado con Claudia en casos anteriores. «¿Tenemos la confirmación de la habitación?», preguntó Teresa mientras revisaba mecánicamente su pasaporte. Claudia asintió. «Suite 514. Mi contacto en el hotel me envió la información esta madrugada. Luis y su acompañante tienen reservada una excursión a Tulum hoy. Salen a las 8 y regresan alrededor de las 3 de la tarde». Teresa sintió una punzada de dolor al imaginar a Luis y Mariana recorriendo juntos las ruinas mayas, tomando fotos, compartiendo momentos que deberían haber sido suyos. 15 años de matrimonio reducidos a cenizas por la novedad de un affair con una mujer 11 años menor que ella. «Perfecto», respondió manteniendo su voz firme. «Eso nos da tiempo para preparar todo». El vuelo de 1 hora y media transcurrió en un silencio tenso. Teresa miró por la ventanilla cómo las nubes se deslizaban bajo el avión tan blancas e inocentes. Se preguntó cómo habría cambiado su vida si hubiera prestado atención a las señales antes, si hubiera confrontado a Luis en lugar de enterrarse en el trabajo y fingir que todo estaba bien. El Aeropuerto Internacional de Cancún los recibió con su característica humedad tropical. Un chofer ya los esperaba.
sosteniendo un discreto cartel con el apellido Méndez. Teresa agradeció mentalmente la eficiencia de Roberto. Durante el trayecto de 1 hora hacia Playa del Carmen, repasaron el plan. No era complicado, pero requería precisión y, sobre todo, control emocional. «Recuerda», le dijo Claudia colocando una mano sobre la de Teresa, «esto no es solo una confrontación emocional, es un movimiento estratégico para asegurar tu futuro económico y legal». Teresa asintió. El matrimonio con Luis había sido por bienes mancomunados y durante 15 años habían construido un patrimonio considerable. La empresa de bienes raíces de Luis, en la que Teresa había invertido sus primeros ahorros como arquitecta, ahora valía millones. Su apartamento en Polanco, la casa de descanso en Valle de Bravo, las inversiones conjuntas, todo estaba en juego. «Lo sé», respondió, «pero también quiero ver su cara cuando entienda que lo descubrí». 15 años, Claudia. 15 años tirados a la basura. El Hotel Majestic se alzaba imponente frente al mar Caribe, una estructura moderna de cristal y concreto que contrastaba con el azul turquesa del océano. Teresa había estado allí una vez, 5 años atrás, cuando Luis la había sorprendido con un fin de semana romántico por su 10º aniversario. La ironía no pasó desapercibida. En el lobby, Javier y Elena ya los esperaban. A pesar de la situación, Teresa no pudo evitar notar lo impresionante que resultaba el equipo legal que había reunido. 4 de los mejores abogados de México, todos vestidos impecablemente, todos con expresiones determinadas. «La operación Paraíso Perdido está en marcha», anunció Roberto con un toque de humor negro que nadie correspondió. «Tengo a 2 personas vigilando la excursión. Nos avisarán cuando estén de regreso». Se registraron en habitaciones separadas. Teresa insistió en tomar una suite en el mismo piso que Luis y Mariana, a pesar de las advertencias de Claudia sobre mantener distancia hasta el momento adecuado. «Necesito estar cerca», fue su única explicación. Una vez instalados, se reunieron en la suite de Teresa para ultimar detalles. Roberto desplegó su equipo, cámaras discretas, micrófonos y un dron pequeño para vigilancia exterior. «No es necesario obtener grabaciones del interior de su habitación», explicó. «Con documentar que están juntos, en un viaje que ocultaron es suficiente. Además tenemos los registros de pagos, las mentiras sobre el viaje a Monterrey. El caso es sólido». Elena, una mujer de unos 50 años, con un rostro que denotaba años de batallas legales, revisó los documentos que Teresa había traído: estados de cuenta, títulos de propiedad, el acta de matrimonio. «Con la evidencia de infidelidad, podemos solicitar una compensación adicional por daño moral», explicó. «Además, dado que la empresa comenzó durante el matrimonio y tú aportaste capital inicial, tienes derecho a un porcentaje significativo». Teresa escuchaba a medias. Su mirada estaba fija en el balcón, desde donde podía verse la playa. Parejas caminando descalzas por la arena, familias jugando en las olas, turistas disfrutando de cócteles bajo sombrillas coloridas, vidas normales, ajenas al drama que estaba a punto de desarrollarse en una de las suites más exclusivas del hotel. «¿Estás segura de que quieres estar presente cuando los confrontemos?», preguntó Javier, el más joven del grupo, pero con una reputación formidable en los tribunales. «Podríamos manejar esto sin...». «Estaré allí», interrumpió Teresa con firmeza. «He pasado demasiado tiempo siendo invisible en mi propio matrimonio. No seré invisible en su fin». A la 1 de la tarde, Roberto recibió la confirmación. Luis y Mariana habían terminado su excursión antes de lo previsto y estaban regresando al hotel. Teresa sintió que su corazón se aceleraba. Durante un breve momento, el miedo amenazó con paralizar su determinación. ¿Y si esto era un error? ¿Y si había una explicación? Pero entonces recordó las mentiras, los mensajes borrados, las noches de soledad mientras Luis trabajaba hasta tarde. Recordó la foto del restaurante, las risas compartidas con otra mujer mientras ella esperaba en casa, confiando ciegamente. «Es hora», dijo, levantándose. «Todos conocen sus posiciones». Los abogados asintieron. El plan era simple pero efectivo. Roberto se posicionaría en el pasillo con una cámara discreta. Claudia y Elena esperarían con Teresa en el restaurante del hotel, desde donde podrían ver la entrada.
Javier se ubicaría estratégicamente cerca de los elevadores. Cuando Luis y Mariana regresaran, los seguirían hasta su habitación. Entonces, el equipo completo los confrontaría con la evidencia reunida, los documentos legales preliminares y, lo más importante, la presencia inequívoca de Teresa. A las 2 de la tarde, Roberto envió un mensaje. Objetivo avistado. Entrando al hotel, Teresa respiró profundamente. 15 años de matrimonio estaban a punto de terminar en un pasillo de hotel frente al mar Caribe. La cuenta regresiva había comenzado. El vestíbulo del Hotel Majestic resplandecía bajo la luz natural que se filtraba a través de sus enormes ventanales. Teresa observaba desde una mesa estratégicamente ubicada en el restaurante, parcialmente oculta por una enorme planta tropical. A su lado, Claudia mantenía una conversación aparentemente casual mientras vigilaba la entrada principal. El mensaje de Roberto fue conciso. En el lobby, él lleva una guayabera blanca. Ella, un vestido verde. Acaban de pedir las llaves en recepción. Teresa los vio antes de que Claudia pudiera alertarla. Luis, con su característico porte seguro, reía despreocupadamente mientras colocaba su brazo alrededor de la cintura de Mariana. Verlos juntos, en carne y hueso, fue como recibir un puñetazo en el estómago. La fotografía borrosa del restaurante no había preparado a Teresa para la intimidad evidente entre ambos, los pequeños gestos que revelaban una relación mucho más profunda que un simple desliz. Luis lucía bronceado y relajado, más joven de lo que Teresa recordaba haberlo visto en años. Mariana, por su parte, resplandecía en un sencillo vestido verde que resaltaba su figura esbelta y su cabello rubio, ahora recogido en una trenza descuidada que le daba un aire juvenil. «Respira», murmuró Claudia notando cómo Teresa había contenido el aliento. «Recuerda el plan». Teresa asintió mecánicamente. El plan. Concentrarse en el plan era lo único que impedía que se levantara y creara una escena allí mismo, en medio del lujoso restaurante. Javier, posicionado cerca de los elevadores, confirmó que la pareja se dirigía al 5º piso. Elena ya esperaba en el pasillo, fingiendo hablar por teléfono mientras vigilaba discretamente la puerta de la suite 514. «Es el momento», dijo Claudia, dejando unos billetes sobre la mesa para cubrir sus bebidas intactas. «¿Lista?» Teresa se levantó, alisando innecesariamente su traje sastre. «He estado lista desde hace 15 años», respondió con una calma que no sentía, solo que no lo sabía. El trayecto hasta el 5º piso fue eterno y fugaz a la vez. En el elevador, Teresa ensayó mentalmente lo que diría, pero todas las frases cuidadosamente preparadas parecían ahora insuficientes, vacías frente a la magnitud de la traición. Al salir del elevador, Roberto les hizo una señal desde el final del pasillo. El equipo completo se reunió frente a la suite 514. A través de la puerta podían escucharse risas amortiguadas y el sonido de una botella descorchándose. Estaban celebrando algo. «Recuerda», susurró Claudia, «mantén la compostura. Esto es un movimiento legal, no solo personal». Teresa asintió y sin más preámbulos golpeó la puerta con 3 toques firmes. Las risas cesaron abruptamente. Hubo un momento de silencio y luego pasos acercándose. La puerta se abrió revelando a Luis, aún sonriente, con una copa de champán en la mano. Su sonrisa se congeló al ver a Teresa. «¿Tere?» La incredulidad en su voz era casi cómica. «¿Qué haces aquí?» Teresa mantuvo su expresión impasible. «¿Puedo pasar? Creo que tenemos asuntos que discutir». Luis palideció visiblemente, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Teresa y el grupo de personas tras ella. «Este no es un buen momento, yo...» «Oh, insisto», interrumpió Teresa avanzando sin esperar invitación. «Y mis abogados también». La suite era espaciosa y lujosa, con una vista impresionante del mar Caribe. En el centro de la sala, Mariana permanecía petrificada junto a una mesa donde 2 copas de champán y una botella recién abierta confirmaban la celebración interrumpida. «¿Qué significa esto?» La voz de Luis había perdido toda su confianza habitual, reemplazada por un tono defensivo que Teresa nunca había escuchado. «¿Me estás siguiendo?» Teresa ignoró la pregunta, observando detenidamente el escenario. Sobre el sofá, 2 toallas aún húmedas. En la mesa, además del champán,
un pequeño pastel con una inscripción que Teresa no alcanzaba a leer. Junto al televisor, una maleta abierta revelaba prendas femeninas mezcladas descuidadamente con ropa masculina que Teresa había comprado para Luis en su último aniversario. «Felicidades por tu exitoso viaje de negocios a Monterrey», dijo finalmente, su voz cargada de sarcasmo. «El clima parece haber cambiado dramáticamente, y la ciudad también, curiosamente». Luis intentó recuperar el control de la situación. «Teresa, esto no es lo que parece. Mariana y yo estamos aquí por un proyecto importante. El cliente insistió en reunirse en Playa del Carmen y... ahórrate las mentiras», cortó Teresa. «¿Un cliente que paga suite con vista al mar? ¿Un cliente que celebra contigo con champán y pastel?», señaló hacia la mesa. «¿Un cliente que duerme en la misma habitación que tú?». Mariana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Luis, creo que debería irme». «Tú no vas a ninguna parte», intervino Claudia con autoridad profesional. «Esta situación tiene implicaciones legales que te conciernen directamente». Luis miró desesperadamente alrededor, como un animal acorralado. «¿Quiénes son estas personas? Teresa, si querías hablar, podríamos haberlo hecho en privado. No necesitabas traer a...». «Permíteme presentarte a mi equipo legal», interrumpió Teresa con una calma gélida. «Claudia Ramírez, mi abogada principal. Roberto Méndez, especialista en documentación de infidelidades. Elena Vega y Javier Soto, expertos en derecho familiar». Roberto aprovechó la mención para tomar discretamente fotografías de la escena con su teléfono. «¿Equipo legal?». Luis parecía genuinamente confundido. «¿De qué estás hablando?». Teresa hizo una señal a Javier, quien extrajo de su maletín una carpeta y se la entregó a Luis. «Es una solicitud de divorcio por causales de infidelidad», explicó Teresa, «con una petición especial para la división de bienes que refleje las circunstancias particulares de nuestra separación». Luis hojeó los documentos con incredulidad creciente. «¿50% de la empresa? ¿La casa de Valle de Bravo? ¿Compensación por daño moral? Esto es una locura. No puedes». «Puedo y lo haré», afirmó Teresa. «La empresa se fundó durante nuestro matrimonio, con capital que ambos aportamos. La casa de Valle la compré yo con mi herencia, aunque generosamente la puse a nombre de ambos. En cuanto al daño moral», su voz se quebró ligeramente por primera vez. 15 años, Luis. 15 años mientras me mentías, me engañabas, te burlabas de mí». Luis dejó los documentos sobre la mesa y adoptó una postura más conciliadora. «Teresa, escucha. Cometí un error. Lo admito. Pero esto», señaló hacia los abogados, «es excesivo. Podemos resolverlo como adultos sin involucrar a terceros». «¿Cómo lo resolviste tú?», respondió Teresa. «¿Mintiendo sobre viajes de negocios? ¿Gastando nuestro dinero en suites para tu amante?». Mariana, visiblemente incómoda, intervino de nuevo. «No soy su amante. Somos... es complicado. Explícaselo al juez», respondió Claudia fríamente. Luis cambió de estrategia, acercándose a Teresa con expresión contrita. «Tere, por favor, sé que estás dolida y tienes todo el derecho a estarlo, pero piensa en todo lo que hemos construido juntos. No tiremos 15 años por la borda por un error». «¿Un error?», Teresa señaló alrededor. «¿Llamas a esto un error? Un error es olvidar un aniversario. Un error es comprar el regalo equivocado. Esto...». Su voz se elevó ligeramente. «Es una traición planificada, ejecutada con precisión durante meses, quizá años». Roberto, que se había mantenido cerca de la entrada documentando discretamente la confrontación, se acercó a Teresa y le mostró algo en su teléfono. Era una fotografía reciente de Luis y Mariana en lo que parecía ser la entrada de un edificio residencial. «Este es el edificio donde Mariana tiene un apartamento, ¿verdad?», preguntó Teresa, mostrando la imagen a Luis. «Roberto ha estado investigando. Tienes una llave. Has pasado noches allí al menos 2 veces por semana durante los últimos 5 meses». Luis palideció aún más. «Has estado espiándome. He estado protegiéndome», corrigió Teresa, «y recopilando evidencia». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Teresa podía sentir cómo el control de la situación se inclinaba definitivamente a su favor. Luis estaba acorralado, sin escapatoria, justo como ella se había sentido al descubrir su traición. «¿Qué quieres exactamente?», preguntó finalmente Luis,
derrotado. Justicia, respondió Teresa simplemente. Y lo que me corresponde, legalmente. Elena dio un paso adelante tomando el control de la conversación con su tono profesional. Señor Galván, le sugiero que consulte con su propio abogado lo antes posible. Los términos propuestos en estos documentos son, francamente, más generosos de lo que un juez podría dictaminar dadas las circunstancias. Luis miró a Teresa, buscando algún indicio de la mujer que había sido su esposa durante 15 años, la mujer que había tolerado sus ausencias, sus excusas, sus desplantes. ¿De verdad quieres terminar así? ¿Con abogados y documentos legales? Teresa sostuvo su mirada con firmeza. Tú decidiste cómo terminaría cuando elegiste mentirme. Yo solo estoy decidiendo cómo continuar. Y con esas palabras, Teresa sintió que algo se liberaba dentro de ella. El dolor seguía ahí, pulsando bajo la superficie, pero ya no la controlaba. En su lugar, una extraña sensación de paz comenzaba a emerger, la certeza de estar por fin tomando las riendas de su propia vida. Luis, derrotado, se dejó caer en el sofá, contemplando los documentos esparcidos sobre la mesa mientras Mariana permanecía inmóvil, como una estatua atrapada en un drama que claramente la superaba. «Te daré hasta mañana para considerar los términos», anunció Teresa dirigiéndose hacia la puerta. «Después de eso procederemos por la vía judicial completa». Al salir de la habitación, seguida por su equipo legal, Teresa no miró atrás. No necesitaba ver la expresión de Luis para saber que había ganado esta batalla. Lo que quedaba por delante era reconstruir su vida entre los escombros de 15 años de matrimonio, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía la fuerza para hacerlo. El pasillo del hotel, con su alfombra lujosa y sus paredes elegantes, parecía ahora el primer tramo de un camino completamente nuevo. Un camino que, a pesar del dolor que lo había originado, prometía conducir a un lugar mejor. 6 meses después, Teresa contemplaba Ciudad de México desde el ventanal de su nueva oficina en la colonia Roma. La lluvia veraniega golpeaba suavemente el cristal, creando patrones hipnóticos que se deslizaban hacia abajo como lágrimas silenciosas. Pero Teresa no lloraba. Hacía tiempo que las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una determinación tranquila que ahora definía cada aspecto de su vida. El espacio de trabajo reflejaba su nueva realidad, moderno, minimalista, diseñado por ella misma hasta el último detalle. Galván Arquitectos, rezaba el letrero en la entrada, un nombre que había decidido conservar como recordatorio de que, a pesar de todo, los 15 años con Luis no habían sido completamente en vano. Le habían enseñado lecciones invaluables sobre fortaleza, resiliencia y sobre todo sobre la importancia de construir sobre cimientos sólidos, tanto en la arquitectura como en la vida. El proceso de divorcio había sido sorprendentemente rápido después de la confrontación en Playa del Carmen. Luis, acorralado por la evidencia irrefutable y aconsejado por sus propios abogados, había aceptado los términos propuestos con mínimas modificaciones. Teresa obtuvo el 50% de la empresa, aunque vendió inmediatamente su parte a un inversionista, la casa en Valle de Bravo, una compensación económica considerable y, lo más importante, la libertad para reinventarse. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para encontrar a Claudia, quien había pasado de ser su abogada a convertirse en una socia comercial. Juntas habían establecido un modelo de negocio innovador. Teresa diseñaba espacios específicamente pensados para mujeres en proceso de reconstrucción personal, mientras Claudia ofrecía asesoría legal en un despacho contiguo. «El contrato para el centro de apoyo en Coyoacán está listo», anunció Claudia, dejando una carpeta sobre el escritorio. «Quieren que las obras comiencen el próximo mes». Teresa sonrió. El proyecto de Coyoacán era especial. Un espacio multifuncional diseñado para mujeres en proceso de divorcio o separación, con áreas para asesoría legal, terapia psicológica, coworking y talleres de empoderamiento económico. La idea había surgido de su propia experiencia, al darse cuenta de cuánto habría necesitado un lugar así durante sus momentos más oscuros. «Perfecto», respondió hojeando los documentos. «Revisaré los detalles esta tarde». Claudia tomó asiento frente a ella.
estudiándola con esa mirada penetrante que Teresa había llegado a conocer tan bien. «¿Cómo estás? De verdad». Teresa dejó los documentos y consideró la pregunta. 6 meses atrás habría respondido automáticamente «Estoy bien», ocultando el dolor tras una máscara de eficiencia profesional. Ahora se permitió la honestidad. «Algunos días son difíciles», admitió. «Me despierto y por un segundo olvido todo lo que pasó. Luego la realidad regresa y...» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Pero los días buenos son más frecuentes ahora. Y en los días buenos, realmente siento que estoy construyendo algo mejor que lo que dejé atrás». Claudia asintió, comprendiendo lo no dicho. «¿Has sabido algo de él?». Teresa negó con la cabeza. «Roberto mencionó que la empresa está teniendo dificultades. Aparentemente, muchos clientes prefirieron seguirme a mí». Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. «Y Mariana renunció poco después del regreso a México. Parece que el romance no sobrevivió al escándalo. ¿Te sorprende?». «En realidad no». Teresa se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. «Lo que me sorprende es lo poco que me importa ahora. Hubo un tiempo en que habría sentido satisfacción al saber que están sufriendo las consecuencias. Ahora solo siento indiferencia». Y era cierto. El odio, el resentimiento, la sed de venganza que la había impulsado aquella tarde en Playa del Carmen se habían ido disipando gradualmente, como la marea que retrocede después de una tormenta, dejando la playa limpia y renovada. El teléfono de Teresa vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Miguel, el arquitecto paisajista con quien había comenzado a salir casualmente hace un mes. Nada serio, solo cenas ocasionales y conversaciones estimulantes sobre diseño urbano y sostenibilidad. Un recordatorio de que la vida continuaba, de que existían posibilidades que antes ni siquiera había considerado. «¿Planes para esta noche?», preguntó Claudia, notando la sonrisa que el mensaje había provocado. «Miguel quiere mostrarme un proyecto en la Condesa», respondió Teresa con naturalidad. «Un jardín vertical para un edificio recuperado». Y nada. Somos colegas que disfrutan de la compañía mutua». Teresa regresó a su escritorio. «No estoy lista para más que eso. No sé si alguna vez lo estaré». Claudia respetó su respuesta sin presionar. En los últimos meses había visto la transformación de Teresa, de una mujer devastada por la traición a una profesional confiada que reconstruía su vida pieza por pieza, estableciendo límites claros y tomando decisiones conscientes sobre cada aspecto de su existencia. El intercomunicador sonó. Era Daniela, la joven arquitecta que Teresa había contratado como asistente principal. «La señora Fuentes está aquí para la reunión de las 3. «Hazla pasar», respondió Teresa, preparando rápidamente los planos para su próxima cita. «Claudia, ¿te quedas? No me lo perdería. La casa que diseñaste para ella es espectacular». Teresa sonrió mientras guardaba el teléfono y organizaba sus documentos. Isabel Fuentes era otra mujer renaciendo después de un divorcio complicado, una exitosa empresaria que había decidido crear un hogar completamente nuevo, diseñado exclusivamente para ella y sus hijos. Era el tipo de cliente que ahora definía la cartera de Galván Arquitectos, personas, principalmente mujeres, en procesos de reinvención personal. Cuando Isabel entró a la oficina, Teresa la recibió con un abrazo cálido. En los últimos meses, sus relaciones profesionales habían adquirido un tono más personal, más humano. Ya no se trataba solo de diseñar espacios, sino de comprender las historias detrás de cada proyecto, las necesidades emocionales que los edificios debían satisfacer. «Traje champán», anunció Isabel mostrando una botella, «para celebrar que finalmente me aprobaron los permisos de construcción». Teresa sonrió ampliamente mientras Daniela traía copas. Un pequeño brindis improvisado en medio de la jornada laboral, el tipo de espontaneidad que su vida anterior rara vez permitía. Mientras servían el champán, Teresa recordó otro brindis interrumpido en una suite frente al mar. El contraste no podía ser más evidente. Aquel champán celebraba una mentira, un nuevo comienzo. «Por las segundas oportunidades», propuso Isabel, levantando su copa. «Por construir sobre cimientos sólidos», añadió Teresa, sintiendo la verdad de sus palabras resonar profundamente. Las copas tintinearon y la reunión comenzó, con Teresa explicando las modificaciones finales a los planos de la casa.
El proyecto era ambicioso, una estructura contemporánea que integraba elementos tradicionales mexicanos, espacios abiertos que fomentaban la comunicación familiar y, a petición específica de Isabel, un estudio independiente donde podría desarrollar su carrera sin descuidar a sus hijos. Mientras explicaba los detalles técnicos, Teresa se sorprendió a sí misma pensando en Luis, no con dolor o resentimiento, sino con una extraña gratitud. Si no hubiera llevado a su amante a aquella playa, si no hubiera sido tan descuidado, tan arrogante en su engaño, quizás ella seguiría atrapada en un matrimonio vacío, sacrificando su potencial por mantener una fachada de perfección. La traición había sido el catalizador para una transformación que, ahora lo entendía, había sido necesaria, como un edificio con fallas estructurales que finalmente colapsa para dar paso a una construcción más sólida y auténtica. 2 horas más tarde, cuando la reunión concluyó y los planos quedaron aprobados, Teresa acompañó a Isabel hasta la salida. El cielo de Ciudad de México se había despejado después de la lluvia, revelando ese característico azul intenso que aparecía entre tormentas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, comentó Isabel mientras esperaban el elevador. Que por primera vez, cada decisión sobre mi casa es completamente mía, sin compromisos, sin ceder por mantener la paz. Teresa asintió reconociendo el sentimiento. Es liberador, ¿verdad? Descubrir que puedes confiar en tus propias decisiones. Exactamente. Isabel sonrió. Y todo gracias a que él fue lo suficientemente estúpido para engañarme con mi mejor amiga. Irónico, ¿no? Ambas rieron, compartiendo esa complicidad que solo existe entre quienes han atravesado caminos similares. El elevador llegó, y tras una última despedida, Isabel desapareció tras las puertas metálicas. De regreso en su oficina, Teresa encontró a Claudia revisando su agenda en la tablet. «Tienes una reunión con el comité vecinal de Coyoacán mañana a las 9», le recordó. «Y Roberto llamó mientras estabas con Isabel. Aparentemente, Luis está vendiendo el apartamento de Polanco». Teresa asimiló la información sin sentir nada en particular. Era de esperarse. Demasiados recuerdos, supongo. También mencionó algo sobre que Luis está considerando mudarse a Monterrey. Ironías de la vida. Teresa sonrió ante la coincidencia. La ciudad que había servido como coartada para su infidelidad ahora se convertía en su refugio real. «La vida tiene un sentido del humor retorcido», comentó mientras recogía sus cosas. «Me voy a encontrar con Miguel. ¿Cerramos el estudio?». Claudia asintió y ambas salieron juntas. En la recepción, Daniela ya estaba apagando las luces. «Hasta mañana, Tere». «Buenas noches, licenciada Ramírez». El edificio, una antigua casona renovada, estaba tranquilo a esa hora. Sus pasos resonaban en el piso de madera restaurada mientras bajaban la escalera. Al salir a la calle, la tarde caía sobre la colonia Roma, tiñendo los edificios Art Nouveau con tonos dorados y púrpuras. «¿Necesitas que te lleve?», ofreció Claudia, señalando su auto estacionado frente al edificio. «No, gracias. Caminaré un poco. La condesa está cerca y la tarde está preciosa». Se despidieron con un abrazo y Teresa comenzó a caminar, disfrutando de la ciudad que ahora veía con ojos nuevos. Cada edificio, cada plaza, cada rincón contaba historias de destrucción y reconstrucción, de adaptación y renacimiento, como ella misma. Mientras avanzaba por las calles arboladas, Teresa recordó el momento exacto en que había decidido confrontar a Luis en aquella playa. La rabia, el dolor, la humillación, sentimientos tan intensos que parecían capaces de consumirla por completo. Y sin embargo, aquí estaba, caminando libremente bajo el cielo del atardecer, más fuerte y más auténtica que nunca. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Elena, la abogada que había completado su equipo legal aquel día en Playa del Carmen. «¿Tienes un momento para revisar el contrato de Coyoacán mañana? Quiero asegurarme de que todo esté protegido legalmente». Teresa respondió afirmativamente y guardó el teléfono. Era reconfortante saber que aquellas personas que había reunido en el momento más vulnerable de su vida ahora formaban parte de su círculo permanente, no solo como profesionales, sino como amigos verdaderos. Al doblar la esquina, divisó a Miguel esperándola frente al edificio donde se realizaría el proyecto del jardín vertical. Alto, de cabello entrecano, y con esa energía tranquila que Teresa había aprendido a apreciar, levantó la mano en un saludo casual cuando la vio acercarse.
Llegaste temprano, comentó ella a modo de saludo. O tú muy puntual, respondió él con una sonrisa. ¿Lista para ver cómo transformamos este monstruo de concreto en un pulmón urbano? Teresa asintió, sintiendo una chispa de entusiasmo profesional que se mezclaba con algo más, algo sutil pero prometedor. No era amor, no todavía. Quizás nunca lo sería, pero era posibilidad, y por ahora eso era más que suficiente. Mientras entraban al edificio y Miguel comenzaba a explicarle su visión para el proyecto, Teresa se permitió un último pensamiento sobre Luis y aquella suite en Playa del Carmen. La confrontación que había planeado como un acto de venganza se había convertido, sin que ella lo supiera entonces, en el primer paso hacia su liberación. Su esposo había llevado a su amante a la playa y se había encontrado con sus abogados. Pero Teresa había encontrado algo mucho más valioso. Se había encontrado a sí misma. Y mientras la noche caía sobre Ciudad de México, Teresa Galván, arquitecta, mujer renacida, continuaba diseñando los planos de su nueva vida, un espacio a la vez, sobre cimientos que esta vez nadie podría quebrar.